Ya está en línea Pablo Tonelli, que es diputado nacional de el PRO. Diputado, ¿cómo le va? Paulino ¿Qué Rodríguez lo tal? saluda, Buenos buen día. días. ¿Cómo anda? Muy Eh, bien. ¿Escuchó la comparación o el análisis de Capitanich en torno a cuál es el cálculo del oficialismo si la oposición gobernase en la Argentina? En términos de que habría una inflación de más del 5%, que se eliminarían 900.000 jubilaciones, que no se pagaría la asignación universal a la niñez. Es más, que el déficit fiscal estaría y sería equivalente a los 78.000 millones de pesos, etcétera, etcétera, a propósito de tomar las consideraciones y propuestas que la oposición ha hecho en materia fiscal en la Argentina. Sí, la verdad que lo primero que pregunté cuando alguien me dijo eso es si era el Capitanich de verdad o el imitador. Porque es un disparate tan mayúsculo. Son afirmaciones tan carentes de fundamento, de asidero, en fin, de seriedad, que realmente llaman la atención que el jefe de gabinete se atreva y se anime a decir tremendos disparates, ¿no? La verdad es que la única calificación que se me ocurre es esa, la de que es un disparate. Eh, lo único bueno que entre todo saco en conclusión es que pareciera que el jefe de gabinete se ha dado cuenta que la inflación es mala. Porque hasta ahora el gobierno se hacía el distraído respecto a la inflación. Bueno, se sigue haciendo el distraído porque no hace nada para controlarla, pero sin embargo pareciera que ellos mismos reconocen que es mala, ¿no? Porque la alusión esa a que en caso de que gobierne la oposición la inflación sería del 5,2, que vaya a saber de dónde sacó ese cálculo, denota que él cree que eso sería malo para el país, ¿no? Pero es un disparate, la verdad que es un disparate, es muy difícil comentar semejantes afirmaciones en términos serios o en términos concretos. Tonelli, vayamos entonces a algo más concreto. En el Congreso esta semana van a intentar desde la oposición anular el acuerdo con Irán, ¿verdad? El Sí, memorándum de entendimiento, digamos, ¿correcto? sí, tenemos una sesión especial pedida por la oposición mañana martes a las 10 de la mañana. Por supuesto que ya sabemos que el oficialismo no va a dar quórum, lo mismo que sus aliados, con lo cual no vamos a lograr el quórum necesario como para tratar el proyecto, pero bueno, por lo menos servirá Mm. para sentar una posición, para explicar nuevamente y una vez más los vicios y los defectos que ese memorándum tiene, que por otra parte son los mismos que explicamos cuando se trató el proyecto aquí en el Congreso originariamente, y que fueron los mismos argumentos que utilizó la justicia para anularlo. De manera que queda muy en evidencia y muy en claro que desde la oposición, cuando nos opusimos a la celebración o a la ratificación de ese acuerdo, lo hicimos con responsabilidad y con seriedad y con fundamentos, porque esos mismos fundamentos fueron los que utilizó la justicia para anularlo. Mm. Hablando de la justicia, ¿le sorprendió lo que sucedió la semana pasada, el miércoles, en medio del acuerdo con el Club de París, respecto al nombramiento de fiscales, jueces, que se dio en el ámbito del Senado, los pliegos de los Sí. que fueran efectivamente enviados por el Poder Ejecutivo, sin pasar por el filtro del Consejo de la Magistratura? ¿Le resultó curioso? ¿Ya cree que es una práctica que el oficialismo adoptó de aquí en No, adelante? curioso no me resultó, porque el oficialismo nos tiene acostumbrados a este tipo de maniobras. Fíjense que un par de semanas antes le dieron acuerdo con jueces de la Corte Suprema sin los 2/3 de votos que hubieran sido necesarios. De manera que, en fin, no me llama la atención, no me sorprende, pero por supuesto me preocupa, como me preocupan muchas de las prácticas del kirchnerismo, que sin duda lo único que hacen y lo único que logran es deteriorar el marco institucional dentro del cual se desenvuelve la República, y que va a ser algo que va a haber que arreglar después de diciembre del año que viene. Hablando de cuestiones que preocupan, ¿lo perturba usted también la estatización de Madres de Plaza de Mayo, de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, con el desfalco de más de 230 millones de pesos? Pero por supuesto, por supuesto. Es decir, yo no tendría ningún inconveniente en que al cabo de un cierto camino esa universidad terminara siendo absorbida por el Estado. Pero siempre y cuando, antes de eso, haya habido una auditoría completa, independiente, cabal,
que demuestre cuáles son los verdaderos números de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuáles han sido los destinos del dinero, de la enorme cantidad de dinero que el Estado aportó, con qué se quedaron los Joclender, qué parte se utilizó para hacer obras. Es decir, mientras todo esto no esté clarificado, mientras la Fundación además tenga un pasivo que, según todo lo que uno sabe, supera los 200 millones de pesos, me parece un verdadero disparate estatizar la universidad. Primero habría que sanearla, primero habría que saber qué pasó exactamente allí dentro. Y bueno, después, en otro marco y en otras condiciones, podríamos eventualmente discutir una estatización, pero nunca bajo las actuales circunstancias. ¿Qué cree que va a pasar con Bonadío, con Ollarvide, con el juez Diego Sánchez, todos los cuales están siendo, indagados, investigados por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura? Bueno, son situaciones distintas, ¿no? Me parece que en el caso de Ollarvide es muy evidente que el juez se ha desviado de su función como magistrado, se ha extralimitado en sus atribuciones, de manera que yo lo separo del resto y diría que respecto de Ollarvide es extremadamente urgente que el Consejo de la Magistratura inicie el trámite para llevarlo ante un jurado de enjuiciamiento y finalmente sea juzgado por ese jurado de enjuiciamiento. Los otros casos no son tan evidentes, los defectos o los vicios o los errores en los que puedan haber incurrido, de manera tal que lo que allí me parece que conviene es que el Consejo de la Magistratura actúe con prudencia, con serenidad y analice cuidadosamente los casos y si encuentra mérito suficiente, lo lleve ante un jurado de enjuiciamiento y si no, simplemente dé por concluidos los procedimientos. Tonelli, ¿usted es partidario respecto a la situación que atraviesa el vicepresidente Boudou de que tome licencia como pide una parte del PRO o finalmente, como ha dicho Gabriela Michetti, no es necesario porque de hecho Macri está procesado y tampoco le pedimos que tome licencia? Bueno, necesario no es, eso está clarísimo desde mi punto de vista. Ahora, el vicepresidente tiene que tomar una decisión personal, que me parece que sería sano que tomara una licencia, se dedicara a defenderse y todos quedaríamos más tranquilos. Pero insisto, esa es una decisión personal que tiene que tomar el vicepresidente, no es necesario ni indispensable que lo haga, mucho menos que renuncie, por lo menos hasta que no haya una sentencia definitiva en la justicia, de modo que no hago una cuestión de eso. Lo que más me preocupa en relación con el juicio político, con el juicio que lleva adelante el juez Lijo, es que avance rápidamente, que no se detenga y que en un plazo lo más breve posible quede debidamente esclarecida la situación del vicepresidente. Me parece que eso es lo urgente, lo estrictamente necesario. La licencia o no, en fin, forma parte de una decisión personal del vicepresidente que, reitero, no es estrictamente necesaria. Respecto a la analogía con el procesamiento a Macri, ¿la considera pertinente? Porque el oficialismo se defiende diciendo, bueno, a ver, Pérez, Macri tenía un procesamiento, fue a elecciones, ganó elecciones, nadie le pidió que se aparte, nadie le pidió que renuncie. No podemos comparar. Recordemos que el procesamiento de Mauricio Macri se vincula con una causa derivada de una supuesta escucha que él le habría hecho a un cuñado. Es decir, algo que en todo caso no trasciende del ámbito familiar de la familia Macri. Bueno, pero que es grave porque era un operativo montado desde el Estado con un jefe de policía que está preso, un número 2 de la policía que está preso, etcétera. No, pero esperemos, pero no tiene consecuencias para el país y no tiene consecuencias para la población. Sí, porque como escuchó a su cuñado, puede escuchar a cualquier otro, un adversario, un enemigo. Primero que no está probado que efectivamente haya escuchado al cuñado. Bueno, al gobierno dicen que tampoco está probado que Boudou sea lo que es, digamos. Pero el delito que se le imputa a Boudou es el de haberse apropiado de una empresa privada, el de haber hecho que el Estado contrate con esa empresa privada para la impresión de billetes, de boletas, es decir, también se le imputa haber impedido que la Casa de Moneda se reequipe como debería haberse reequipado para imprimir billetes. Es decir, estamos hablando de delitos que al Estado le han costado mucha plata y a los argentinos le han costado mucho dinero
que además involucran a un número bastante grande de funcionarios que forzosa y necesariamente tienen que haber participado de la maniobra si es que esa maniobra efectivamente existió. Entonces me parece que estamos frente a situaciones muy distintas. Diputado Tonelli. Perdón, sin perjuicio de lo cual, lo bueno acá es que los dos procesos terminen lo antes posible y la situación de ambos quede debidamente esclarecida. Diputado Tonelli, como siempre, gracias por este ratito en la mañana de Infobae. Muy gentil. Al contrario, que sigan ustedes muy bien.